Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, pues arrancamos con este podcast Mujeres Abogadas Fuertes. El tema de hoy, el juicio a Jesucristo. Bienvenidas, abogadas, ¿cómo están? Gracias por las referencias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, muchas gracias por unirse a la transmisión y pues esperamos que sigan este canal con todas las mesas de diálogo que vamos a llevar a cabo. Gracias, maestra Lili. ¿Cómo estás, licenciada Ángeles? Bienvenida. Vamos a platicar. ¿Cómo estás? Bien, aquí, un ratito. Compartiendo información. Digo, antes que nada, buenas noches, bienvenidos. Ojalá nos ayuden a compartir. Vamos a hablar de un tema muy importante y muy interesante. Entonces, compartan, denle like y apoyen al canal también, que es importante. Así es. Quiero mandarle un saludo a nuestra querida doctora Jamie. No pudo estar, tuvo un tema ahí de salud medio complicado, entonces pues no nos acompaña el día de hoy. Sin embargo, bueno, traemos este tema que les decía yo que es de debate. Es un tema, quienes dicen que pues ni siquiera fue un juicio, ¿no? Que fue una simulación, el juicio a Jesucristo. Vamos a empezar por saber qué es el debido proceso, porque dicen que el juicio a Jesucristo estuvo plagado de irregularidades y que no fue un proceso idóneo. Correcto, así es. El debido proceso, pues bueno, son todas aquellas formalidades en las cuales el Estado le da oportunidad a cualquier ciudadano para llevar a cabo una audiencia, un tribunal, que el tribunal sea imparcial, es decir, que no nada más se junte con una de las partes, ¿no? Que sea un poquito imparcial, que tenga una defensa, que se le haga una presunción de inocencia hasta que, bueno, se demuestre que sea lo contrario y que exista una sentencia. Y aún así, existiendo una sentencia, bueno, existen diferentes tipos de recursos en donde podemos todavía agotar para acreditar realmente alguna inocencia que a lo mejor no se llevó a cabo en su derecho, ¿no? Se violentó en este caso el derecho que él tenía y no se llevó a cabo como tal un proceso que él tenía derecho a esa situación y desafortunadamente no lo llevaron de esa manera. Debidamente. Sí. Es que, como bien dice la licenciada Ángeles, estos medios, estos recursos, el amparo, todos son medios que te permiten en su caso hacer valer cuando alguna prueba no fue debidamente valorada, lo haces valer en el tribunal de alzada, en amparo, todas las etapas procesales. Pero, volviendo al tema que nos atañe, que es el juicio a Jesucristo. En esa época ya existía el debido proceso, ya existía el proceso, licenciada. Sí, bueno, yo antes de entrar a eso, quiero como aterrizar esta parte que estuve pues leyendo y analizando en cuanto el primer escenario que fue el templo como escenario del crimen. Muchos mencionan que pues esa parte en la que Jesús entró con la multitud, llegó al templo, que era un lugar no solo de culto, sino era comercial. Entonces él llega, dice, esta es una casa de oración, y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esta parte? Que como era un centro de culto y de comercio, pues generaba mucho dinero. Entonces, en esa parte que estuve analizando esta situación, pues realmente los sacerdotes, incluso pues ellos eran los que dirigían el templo, pero nosotros sabemos que la ocupación pues era de los romanos, ¿no? Ellos estaban también bajo esas leyes, entonces contaban con el apoyo y con el respaldo de los romanos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Pues que a ellos no les convenía en esta parte cuando Jesús incluso dijo de manera de que iba a destruir el templo en 3 días. Pero él, ¿a qué se refería en esta parte? Era simbólico. Él quería acabar con estos sacrificios, con estos, incluso la manera fiscal en que se manejaba todo. Y esto, pues, no era conveniente para todos ellos. Entonces, sobre esa parte es la que también, bueno, quiero comenzar a platicar para de ella un poquito desprendernos hacia todo lo demás. Básicamente, pues era otra época. Sabemos que el derecho romano pues fue precursor en temas de proceso, de procedimiento. Y sí, efectivamente ya existía un procedimiento, ¿no? El tribunal que
cabo las autoridades religiosas, porque hay que recordar que la denuncia fue hecha por autoridades religiosas. Así es. Y como estaba el Imperio Romano gobernando, tenía que la sentencia ir homologada en ambos tribunales. Así es. Entonces, ¿existía? Sí, existía. Sí, existía e incluso pues tenía derecho a la legítima defensa, ¿no? Existía toda esa parte de la que el acusado no era considerado como culpable hasta que se llevara un proceso. Precisamente en esta parte, por eso se dice que estuvo lleno de irregularidades, porque no se siguió con ese debido proceso, ¿no? Realmente se cometieron muchas arbitrariedades que sí existía, digo, efectivamente como precursor de los humanos del derecho, pues sí existía, claro que existió un debido proceso que no se llevó a cabo. Pues yo estuve investigando y había incluso hasta algunos principios que tenían que cumplirse en el proceso. Creo que por ahí los platicamos la semana, no sé si los tienen a la mano, que era el de los principios de disciplina, publicidad, garantía de audiencia, que la misma pena que tenía a quien se le iba a culpar, se le tendría que poner también a quien daba falso testimonio. Exacto. Entonces, todo este proceso con estos principios no fueron observados. Dicen algunos libros, algunos investigadores al respecto, que ni siquiera había una denuncia. Así es. ¿No? Sí es. Sí, de hecho, el momento que pues fueron como el primer, hay muchos momentos, ¿no? En esta parte, pero muchos también comentan el por qué cuando se realizó esta parte en el templo no arrestaron de inmediato a Jesús, ¿no? Cuando le hizo esta parte. Entonces, pues él tenía muchos seguidores. Mucha gente pues lo apoyaba. Sí. Entonces, imagínate, el Sanedrín ha dicho, no, pues ahorita lo detenemos, pues nos vamos a los linchas. Claro, y de hecho, pues la gente lo iba a defender, ¿no? Entonces ellos fueron como muy inteligentes. Las falsas denuncias. Sí. Las falsas denuncias. Sí. ¿No? Como que maquilaron, como que claro, dices, cómo hacer la denuncia, ¿en qué consistía esta denuncia? ¿Cuál fue? De hecho, bueno, todo comienza aquí también a través del soborno. ¿A qué voy con esto? Bueno, pues sabemos que si está plagado de injusticias todo este proceso, pues el soborno ya en sí, ¿qué implica, no? O sea, el que Judas Iscariote haya acudido con al Sanedrín, con los sacerdotes principales y les haya dicho, bueno, ¿qué me ofrecen a cambio de entregar a Jesús, no? En esta parte del soborno también entra pues el proceso que está plagado de irregularidades. A ver, vamos por principios de cuentas. Todo inicia, como bien dices, desde que él dice, voy a acabar con el templo. Resulta que el Sanedrín, que era el consejo religioso de los judíos, planea esta denuncia sin que existiera previamente, detienen a Jesucristo y después ya presentan las supuestas pruebas. Estas pruebas consistían, como bien dices, en testimonios que ni siquiera fueron coincidentes. Así es. Y también se les dio un soborno. Efectivamente. Sí, incluso pues también se menciona esa parte de toda la multitud que estuvo presente ya en esta parte cuando ellos efectivamente buscan homologar para que al presentarlo a Pilatos pues se le declare una pena de muerte que ellos no pueden ejecutar. Esta parte de la gente que estuvo ahí pues era muy hostil, todo estaba en contra de Jesús. Entonces pues ahí en esta parte sobornos, calumnias que también pues fueron y tuvieron un papel muy relevante para esta parte, ¿no? Así es. Y como lo comentábamos, ¿no? Realmente no se llevó un proceso, existe un soborno que desafortunadamente esto hizo que bueno, se llevara a cabo, pero realmente no como fundamental un proceso que conforme a él tenía derecho, ¿no? O sea, él tenía derecho a que se llevara a cabo ese proceso y que realmente nunca se llevó, simplemente lo señalaron, se sobornó a ciertas personas para que, bueno, también declararan o hicieran un testimonio en falsedad y eso, pues bueno, se llevara a cometer, pues
Pues mira, lo que yo revisé en algunos documentos, como les decía, es que hubo 3 pruebas importantes en el... Sí hubo un procedimiento, pero mal llevado, mal ejecutado, porque no existía ningún delito. Lo fabricaron, como decimos. Y las pruebas que los estudiosos determinaron que se ofertaron en contra de Jesús fueron los testimonios, que fueron falsos, la autoincriminación del propio inculpado, que en este caso es Jesús, y finalmente trataron de hacer el delito, como no se podía acreditar, lo cambiaron por blasfemia. Es una serie de irregularidades terribles. Lo llevan con Herodes, ya que ellos determinan la sanción de pena de muerte por blasfemia, por decir que era el hijo de Dios. Lo llevan con Herodes. Pero Herodes, dicen, se lava las manos y dice, yo no soy competente. Porque en palabras actuales sería así. Sí. Declinó la competencia y lo manda, con Poncio Pilatos, y él lo manda con Herodes. Herodes hace lo mismo y devuelve el asunto a la región que gobernaba Poncio Pilatos. Sí, es como cuando hablamos, pues como un ping-pong, ¿no? Un venir de competencia. Yo no me quiero hacer responsable de, ¿no? Incluso Poncio Pilatos cuando dice, yo me lavo las manos por la sangre que se va a derramar, se hace un lado. Él dice, yo no encuentro culpa de todo lo que ustedes me han dicho, de todas las calumnias, de todo. Todos los testigos no pudieron probar su dicho. Entonces, en esa parte él determina, yo no voy a culparlo, y es cuando pues dice, lo voy en primer plano a mandar a azotar, ¿no? Aquí también quiero, establecer un punto en el que creo que también la presión social ejerció mucho que ver para la sentencia. Sí, claro. ¿Por qué? Porque pues si él no encontraba culpa, él dijo, no, ya el Sanedrín, los sacerdotes habían pagado, habían sobornado a la gente, porque toda la que estaba presente ahí no eran seguidores de Jesús, era gente comprada, ¿no? Como ahora mucho entre los testigos que son pagados, desafortunadamente, pues toda esa gente iba precisamente a esta parte de a culparla, ¿no? Incluso cuando Pilatos pues dijo, no encuentro culpa, está otro prisionero que voy a ponerlos, ¿no? Porque la gente va a determinar ese prisionero si realmente tiene delitos fuertes, ¿no? A ver, ¿a quién dejo libre? Y no, aún así con todo lo que hizo, pues condenó a pena de muerte. Vuelvo a lo mismo por esta presión social que se ejerció a través de estas personas, y que ahorita lo podía yo transportar a tiempos actuales, que desafortunadamente cuando vemos una publicación en Facebook o cosas así en las redes sociales, nos volvemos jueces sin tener pruebas, sin conocer hechos, realmente damos nuestro punto de vista sin analizar esta parte, ¿no? Entonces creo que eso también jugó un papel determinante para el juicio. Y no solamente analizarla, ¿no? Sino ya llevar realmente o acreditar que realmente haya sucedido alguna situación, porque ¿qué hacemos en la actualidad? Pues fulanito me cae mal, o tuve una indiferencia o alguna situación, y ya lo subo al Face y le comento, es que me hizo algo de lo peor, que quizás ni siquiera sea cierto, pero como dice la licenciada, es muy cierto, ¿no? Actualmente nos convertimos en jueces sin acreditar jurídicamente que realmente sea cierto, ¿no? Y mientras, pues ya estás en forma quemando a la persona, ¿no? Que es la intención, y que lo mismo, lo que pasaba antes, actualmente lo estamos llevando también, ¿no? Pues mira, son figuras que por eso era importante traer este tema aquí a la mesa de debate, porque a lo largo de los años de los documentos jurídicos que norman nuestra vida en sociedad, se han ido haciendo reformas, adecuaciones a una realidad social. Pero como bien lo platicaba la maestra Lili, esa turba que exigió y que generó presión para que un juzgador en su momento, con otra figura, determinara la sanción, la pena de muerte,
lo hizo tomar la decisión porque la presión social, política por parte de los grupos religiosos lo obligaron a hacerlo. ¿Qué pasa hoy? También puede suceder. Hay jueces que han estado en alguna situación que se vuelve mediática y que emite una resolución que a la gente no le parece, sin entrar al estudio puntual de las circunstancias que implican o que atañen un expediente completo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que tiene que retomar y replantear y volver a analizar. ¿Por qué? Porque las masas creen que el juzgador estuvo mal. Son figuras que siguen presentándose. Son figuras que, a pesar de tanto control, de tanto análisis jurídico, de grandes juristas, hoy por hoy se siguen presentando. La falta de un debido análisis de pruebas. No sé si ustedes en su vida cotidiana como abogadas han tenido resoluciones de algún juez, de algún tribunal de alzada, en el que digas, pero si ni siquiera considero esta prueba. Claro. O tal vez dijo, no le doy valor probatorio por esto. Recordemos que es un tema de criterio jurisdiccional. ¿No? Que a pesar de que existen estas metodologías que le permiten al juzgador saber los alcances de la valoración de las pruebas, no siempre va a ser el criterio igual para todos, ¿no? Claro, así es. ¿Cómo ven? Claro. Sí, no sé si... No, digo, realmente es un poco delicada la situación, ¿no? Como lo habíamos comentado ahorita, porque pues bueno, a veces uno dice, es que ¿por qué sentenció de esa manera si el juzgador no tiene la razón, ¿no? Claro. Pero realmente yo no he checado la carpeta de investigación o el expediente y si el juez que tiene conocimiento de ello determinó alguna situación, es porque, bueno, él considera que de esa manera se tiene que llevar a cabo. Y aún así, la persona que no esté conforme, lo platicábamos ahorita, tiene otros recursos para, ahora sí, revocar la sentencia o lo que haya dicho en este caso el juzgador, ¿no? Tiene otros recursos, tiene otras posibilidades, otras formas, cosa que no se llevó con anterioridad y que bueno, ahora tenemos esos medios de defensa, ¿no? Sí, la verdad. Claro. Es lo que te digo, que hay figuras que se han ido creando en pro de una verdadera justicia. Sí fue un juicio plagado de irregularidades, pero más allá de estas irregularidades, lo sorprendente es que hablan de la autoincriminación, que hoy por hoy está prohibido, que tú mismo digas, sí, yo fui, ¿no? O sí está permitido. Analizando también esta parte, precisamente como Jesús no tuvo defensa, no tuvo quien hablara por él, no tuvo quien pudiera defenderlo, ¿no? Entonces, el momento que le preguntas, ¿tú dijiste esto? Sabían precisamente que él les iba a decir que sí. Claro. Él se iba precisamente a autoinculpar, cosa que ahora ya con una defensa bien llevada, pues también es la parte de, pues tengo derecho a un abogado, tengo derecho a presentar pruebas, a la legítima defensa que llamamos nosotros, pero en aquella época no se llevó a cabo, ni se le dejó realmente que él presentara algo a su favor. Pero insisto, fue esto ya algo maquinado perfectamente por ellos, porque sabían del peligro que se tenía, ¿no? Incluso pues ya no solo los judíos, sino los romanos, porque Jesús era una persona pues que atraía a las masas, ¿no? Que tenía una facilidad, que todo lo que exponía a la gente pues lo respaldaba. Claro. Entonces en ese contexto pues sí, la autoincriminación es también otra parte que plaga de irregularidad a este proceso, ¿no? Por supuesto, ¿cuántas confesiones hoy en la actualidad se han logrado sin un defensor al lado? Y por tortura, ¿no? Claro. Porque también él fue torturado. Claro, Hablamos por aquí supuesto, de tortura también en esta parte desde que lo arrestan, cuando va Judas, después del soborno que cometen, las monedas van, y del transcurso de donde lo aprenden a donde lo llevan en primera instancia, es golpeado,
¿no? Sí, sí. Cuando se presenta ante Pilatos, cuando él no quiere ejercer o no quiere ejecutar la pena de muerte, también es azotado, le ponen la corona de espinas. Entonces esto Esas implica fueron las la primeras tortura. sanciones. Fíjate, ahora vamos a hablar de una doble sanción, porque la primera sanción que le impone es la de flagelarlo Así y es. ponerle la corona. Pero cuando se siente presionado por las masas y exigen la pena de muerte, él vuelve a imponer otra sanción y dice, sí, está bien, pena de muerte. Una doble pena, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas, es un tema bien complejo. Estuve también revisando, les decía, de los principios que en ese momento establecía el Sanedrín en sus juicios religiosos, y habla aquí un autor que dice que se violaron tanto el principio de diurnidad, publicidad y el de falso testimonio. El principio de diurnidad decía que los juicios tenían que hacerse por la mañana. El de publicidad que tenía que ser en la plaza pública, en una plaza pública, y el testimonio, el falso testimonio, tenía que ser que cuando se presentaban testigos y no se podía acreditar su testimonio, tendrían que pagar con la misma pena que el inculpado. Entonces dice que estos tres no se llevan a cabo, que corrompen totalmente el procedimiento, porque el juicio se llevó de noche, no en la plaza pública, sino en la casa de Anas, así se llama. Y el falso testimonio, a pesar de que ambos testigos que dan su testimonio no son contestes ni idóneos, los valoran y no se les sanciona porque les dan pleno valor probatorio. Así es. Entonces, sí fue un procedimiento que dejó un estudio importante. Hay muchos estudios al respecto. Ojalá quienes nos estén viendo pues pudieran revisarlo. Aprovechamos este tema porque acaba de pasar la Semana Santa. Sí. Por ahí nos hicieron el comentario de que lo platicáramos. Y bueno, no es fácil hablar porque pues, es historia. Es un tema, es uno de los juicios, creo yo, más importantes de la historia de la humanidad, y se tornó en un total abuso de autoridad. Y de poder. Y de poder. Sí, claro, ¿no? Porque también aquí cuando hablamos de una doble imposición de pena, también se habla de un doble juicio. ¿Por qué? Porque pues primero fue ante autoridades judías y posteriormente ante autoridades romanas. Pero les quiero contar, aquí voy a aprovechar y les voy a platicar un tema que sucedió cuando era directora de investigación. Hola, perdónenos, tuvimos aquí un tema. Ya saben, es un envío. Es un envío. Pero ya regresamos. Ya estamos. Pero finalmente, al momento que presenta la denuncia penal la chica, ya con la carpeta eclesiástica, hay un serio problema porque cuando presentan esta carpeta, el Ministerio Público solo presenta 3 hojitas y no presenta la determinación en la que sí se encuentra culpable al padre, y entonces el juez se queda sin elementos y lo tiene que liberar. Y fue un caos en el Estado de México, fue uno de esos asuntos virales, dicen, y responsabilizaron totalmente al juez, cuando quien tuvo las omisiones fue el Ministerio Público. Y hablando de dobles juicios, fue un juicio de orden religioso y el otro fue un juicio normativo, ¿no? ya legal, por la persecución de este delito. Pero sigue pasando. Pasa y desafortunadamente, pues como decimos, ¿no? Han pasado siglos y seguimos con las mismas inconsistencias. Desafortunadamente, pues se han creado leyes, se han creado recursos, pero si no se interponen de manera adecuada, o si en este caso el Ministerio Público no presenta las pruebas, pues el juez se encuentra sin elementos para valorar siquiera. Así es. Y me decían, oye, revisa la actuación del juez. Le dije, es que el juez no tenía, se quedó sin medios probatorios. Lo dejaron sin nada. Así es. Entonces, qué complicada tarea la de juzgar todavía hoy por hoy. La de, como decíamos, valorar esas pruebas. Sí. ¿Qué tan reales son o qué tan ficticias? Sí, efectivamente.
Y lo delicado, ¿no? Ahora sí que, bueno, desafortunadamente esta persona tuvo que salir, el juez se quedó sin elementos y dijo, bueno, yo no puedo juzgar por algo que realmente no acredito al 100% porque pues no tenía algún elemento para decir, bueno, vamos a llevarlo a cabo a través de una sentencia o alguna situación. Pero por el momento, obviamente quizás estas personas tenían más oportunidades o más recursos, pero por el momento sí te quedas como que, bueno, y ahora, después de que lleves a cabo algún otro recurso, ¿dónde lo encuentras? ¿Dónde lo buscas? ¿Dónde llevas a cabo que se ejerza la ley como tiene que ser? Como debe ser. Como debe corresponder conforme a derecho, ¿no? En esa situación. Y en este podcast también les platiqué que íbamos a hablar de la libertad de expresión, que yo creo que en ese sí hemos dado un salto enorme, que a veces siento que se está tambaleando, ¿no? Porque Jesús no podía expresar libremente su pensar, su forma de sentir y su religión. Incluso, ¿no? Él también lo comenta en una parte, bueno, cuando yo estuve, cuando predicaba, cuando tenía la gente, ustedes me escuchaban. ¿Por qué en ese momento pues no se le arrestó, ¿no? En esta parte, efectivamente sí existe al principio una libertad de expresión cuando él pues empieza a predicar, ¿no? Pero posteriormente pues ellos ya ven en él pues alguien que es que afecta sus intereses, ¿no? Pues claro, o sea, aquí ya dicen, ya no es cualquier profeta. Es que lo voy a transmutar a nuestra actualidad. Tal vez unas personas como nosotros, que a lo mejor nos ven 5 o 10 personas. Exacto. Pero cuando hay hoy influencer, que se les denomina, que tiene millones de personas viendo y que tal vez no va con un régimen, el que sea, en Irán, en Europa, ya llama la atención y dicen, a ver, revísenme qué está pasando. Sí. Porque controla las masas. No, sí, claro, y su opinión efectivamente tiene pues muchas consecuencias, tanto para bien como para mal. En esta parte, efectivamente, ahora de los influencers, pues cuántas ocasiones he visto que algo tiene como dos vertientes, ¿no? Puede ser para bien o para mal, ¿no? O sea, en esta parte, retomando el tema pues de Jesús como que ejercía toda esta parte de poder, las palabras que él decía, llamaban a mucha gente, pues él empezó solo, ¿no? O sea, fue primero con Juan el Bautista, y después fue como un seguidor, y después él se alejó para seguir con su camino, ¿no? Entonces, en esta parte, él, a través de la forma que él tenía su visión, su conocimiento, pues él fue atrayendo a la gente. Entonces al principio, pues ellos no lo vieron peligroso porque dijeron, como insisto, es uno más. Porque en esa época no solo era Jesús, ya había habido varios que dictaban la palabra, ¿no? Decían, así ¿no? es. Entonces para ellos decían, uno más. Sí. Pero insisto, al momento que efectivamente él tiene como esta parte de influencia sobre mucho más gente, las masas lo siguen, ahí ya hay un foco rojo que les dice, cuidado, ¿no? Cuidado porque, insisto, no solamente esta cuestión fue religiosa, sino fue política, fue poder, fue incluso pues a través de pérdidas financieras. Claro, decirlo, y ¿no? van a cambiar la forma de pensar y se va a revelar el pueblo. Así es. Es lo que siempre pasa. Pero sí hemos avanzado. No, sí, O sea, realmente hoy por hoy tenemos todos derechos y podemos hablar y expresarnos libremente. Sin embargo, justo ayer estaba yo viendo un podcast que me llamó la atención terriblemente porque decían que las mujeres no debían votar. Después se los comparto. Que ya era mejor hacerlo en familia y que vote el hombre. Voy a buscarlo el podcast porque en verdad me dejó. Yo también, otra vez Pero volvemos a la misma situación, ¿no? Como una palabra de una persona y que en la actualidad, bueno, subes el video y genera mucha polémica. Cuando es para bien, qué padre, pero cuando es algo perjudicial los dichosos retos, ¿no? Ahora de las influencers, un reto que a veces, ¿cuántas veces no hemos sabido o cuántas veces en noticias hemos visto
que por el dichoso reto de un influencer, cuántas personas pues bueno, se lesionaron, el mínimo de los casos, o incluso han ocasionado hasta algún otro tipo de desenlace, porque realmente la palabra del influencer es, ay, síganme, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Sí, sí, sí. Y justo decía yo eso, deberían de empezar a normar. Las películas tienen una clasificación. Ajá. Para que si los niños lo pueden ver o no. Los podcasts están libres a la hora que quieras, donde quieras verlos, aparecen. Sí. Y escuchas tantas cosas que no están normadas y que pues afectan, como bien dices, a tus hijos, a los jóvenes. Hay que normar esa libertad de expresión, sí, pero con normas, con reglas. A lo mejor si es un tema de adultos, pues que pase a ciertas horas, ¿no? Que no se les permite ver a los menores. Sí, la verdad es que, bueno, hablando sobre este tema en el que los influencers, ¿no? Esa parte en la vuelvo a lo mismo, para bien, para mal. ¿Cuántos incluso también esa parte de los retos no solo es eso? ¿Cuántos incluso han llegado a cometer un delito? Y esto ya se vuelve una moda, ¿no? Sí, claro. Entonces eso también afecta esta parte, en la que si bien es cierto decimos, sí, todos somos o tenemos libertad de expresión. Ahorita quería retomar el tema de eso del voto, porque también últimamente me enojé. Dije, ¿ya quieren retroceder eso? Y yo insisto, nos ha costado tanto tiempo lograr esta parte como para volver, o sea, como avanzamos 3, vamos para atrás, ¿no? Y tristemente también no ha sido nada más en el voto, ¿no? No, y en el voto no nada más, también estaba leyendo la otra parte acerca de pues autoridades o nuestros gobernantes que son mujeres, incluso esos comentarios, ¿no? De pues tenía que ser mujer, o es que, porque ya ven, es que si hubiéramos votado por un hombre, entonces empieza un regidor que nos comparó con los caballos. No. En una mesa de trabajo, también se los voy a compartir, porque justo ayer vi estos 2 videos y en verdad dije, ¿qué está pasando? ¿Y se acuerdan que fuimos a la mesa de diálogo que nos invitaron de Más TV? Sí. Y que les dije, es que esto ni siquiera estamos empezando, los derechos de la mujer todavía se siguen violentando, pero decía, las mujeres deben ser tratadas como los caballos, porque a los caballos se les tiene que cuidar, se les tiene que querer, porque son hermosos como las mujeres, pero nada más. Y yo así de... Pues volvemos a esta parte de lo que hablábamos nada más para el tema, ¿no? Que en la mesa de diálogo en la que nos hizo favor de invitarnos la doctora, que decía, no romanticemos los piropos porque nos vuelven un objeto, ¿no? En este caso pues nos comparan con además pierdes tu propia personalidad, tu humanidad incluso, ¿no? Y lejos de volverse algo que dices, oye, pues te estás empoderando a la mujer, le estás dando un lugar dentro de la sociedad, la estás minimizando, ¿no? Y esto desafortunadamente todavía existe mucho apoyo a estos comentarios, ¿eh? Oye, pero qué la burla, y la risa, ¿no? Cuando decíamos, eres cómplice, cuando tú lo avalas, cuando te ríes del chiste, cuando dices, ay, sí es cierto, tienes razón. Entonces, sí, las cosas están todavía complicadas. De verdad, vi estos 2 personajes, uno en una mesa de trabajo que lo grabaron, un regidor, y el otro un youtuber o como se llame, diciendo que no teníamos que votar, que lo haga el hombre y que sea un voto por familia. Dije, qué barbaridad, qué valor, que en esta época donde ya está posicionado el feminismo, las mujeres ya podemos hablar y defendernos, todavía tenga él el valor de decir, no voten. Dije, no lo puedo creer. En verdad hay que compartir esos videos porque la gente tiene que saber que sigue existiendo este tipo de... Es violencia contra la mujer. Sí, es violencia. Es parte de tus derechos humanos y todo lo que hemos conseguido, insisto, a lo largo de todos estos años. Y el hablar de eso, pues sí, implica un retroceso, ¿no? Sí. O sea, volvemos a lo mismo aquí en cuestiones del juicio, de todo lo que se ha llevado a cabo, pues el retroceso es cuando tú tienes los medios
pero no lo haces valer. O te violentan tus derechos, ¿no? En esta parte que ya hablamos de los jueces. Si no tienes el medio de prueba, pero también está la otra parte. Si lo tienes, pero tu sentencia va enfocada más hacia lo que tú opinas. En este caso, cuando hablamos, por ejemplo, del regidor, que fuera juez, y su mentalidad, que a eso voy, o sea, sí tienes un estudio, tienes leyes que te respaldan, pero si tu opinión se inclina a la balanza, ¿cómo vas a hacer esa impartición de justicia? Es que al final, bueno, ya vamos a cambiar un poquito el tema y volvemos ahorita, pero el tema del criterio jurisdiccional de un juez, por eso los jueces son jueces, por eso había una carrera jurisdiccional, porque tienes que aprender cómo impartir justicia. No siempre es darle a cada quien lo que le corresponde, simplemente tienes que valorar los elementos físicos tangibles que a ti te hacen llegar para determinar una responsabilidad o no, sin que medies de por medio, valga la redundancia, un criterio o tu opinión. No, más bien un criterio, no, inclinarte por una situación propia, porque a lo mejor, como decía un amigo, yo sí podría ser juez familiar porque no tengo hijos, y no hay como ese sentimiento que me haga inclinarme hacia un lado u otro. No es necesario, simplemente es que tengas bien determinado tu criterio de juzgador y digas, esto es así, no hay que inventar, aquí están las pruebas, aquí está el expediente, que no te afectan, ¿no? Esos elementos externos, creo. Y ahí, perdón, nada más como comentar lo que mencionó hace rato de esta parte del juicio, de que el juez tuvo que dejar libre a esta persona, pues ahí es al contrario, ¿no? Yo sé que a lo mejor no tengo mi carpeta, no están estos elementos, ¿cómo hago para inculparlo? Sí, ¿no? O sea, es que es como una doble. Tengo los elementos necesarios, pero mi criterio realmente no es lo que debe ser. Y dos, no tengo los elementos. Toda la carpeta no había elementos, ni tiempo, modo, ni lugar para acreditar la materialización del delito. Donde existían esos elementos era en la eclesiástica, no precisamente por estas circunstancias, sino porque el padre dice, bueno, sí me gustó, ella me iba a ver aquí y hacemos esto y esto. Hay una declaración del padre. Y esa es la que no aparece de la 3 Entonces, pues va más allá de muchas cosas. Los juicios generalmente, quienes litigamos, hacemos valer esta deficiencia de un debido proceso, que suena muy trillado, pero que pasa mucho. ¿Por qué? Porque hay omisiones que a veces no son a propósito, a veces simplemente las cargas de trabajo o que es un asunto sumamente complicado, no te permite analizar puntualmente todos los elementos. Así es. O alguna etapa del procedimiento está viciada. Y entonces, como uno cuando litiga, haces valer de manera puntual. Y pues tendría que proceder, ¿no? Creo. No, y bueno, qué importante esta situación. Nosotras como abogadas tenemos conocimiento, ¿no? Pero vámonos a lo común. Alguna persona, con todo respeto, alguna persona que no conozca de derecho, ¿cómo hace valer esa situación? Vámonos más, ¿no? A alguna persona indígena o en algún lugar en donde no tiene a lo mejor estos medios de comunicación, esta forma de enterarse, que sean, porque todavía en nuestro país existen todavía estas personas, ¿no? Un poquito de bajos recursos y que esto hace que no tengan conocimiento y que no hagan valer el derecho como tal, ¿no? Sí, pero hablando ya del procedimiento como un debido proceso, a quienes ejercemos la abogacía, pues sabemos que debe existir en un expediente, en una investigación, en un juicio. ¿Por qué? Porque estarías violentando los derechos de la persona a quien estás investigando o imputando algún delito. Entonces, si no se cumple el debido proceso, hay un abuso de autoridad, hay violación a tus derechos, y que bueno, también ese es otro gran logro, los derechos humanos, que también tiene sus
Exacto. Estoy más, ¿no? Ahí también muchos dicen, bueno, y había esta parte de la crítica, ¿no? De cuando los derechos humanos defienden al que comete el delito, ¿no? He leído mucho esta parte que se quejan de, oye, pues fue la persona que realizó, que se detuvo porque cualquier tipo de sanción, ¿no? Y resulta que se le protege más. Entonces sí he escuchado y sí he leído acerca mucho de estos comentarios en el que se le protege más que a la persona que fue víctima y se le revictimiza. Sí, sí. Entonces, esto también es complicado, lo que comentábamos, esa parte de, es una pequeña línea, ¿no? Sí. Entre qué es lo justo, lo injusto, lo equitativo, hacia dónde se debe inclinar la balanza. O sea, creo que sí son puntos medios que, como bien menciona la licenciada Laura, sí debe de ser personas que tengan un criterio, pero bien establecido, estudiados, pero también el conocimiento también no implica que tú ejerzas una buena abogacía. Desafortunadamente muchos al tener ese conocimiento lo pueden utilizar de manera contraria, ¿no? Para ayudar a la persona que fue la que cometió el delito. Claro. Ajá. Pues mira, los derechos humanos, sí, la verdad yo sí creo que es otro logro en tema jurídico. Y los derechos humanos es para todos, Claro. Son derechos humanos. Aquí el tema es que tiene que compaginarse debidamente con la ley, con la norma vigente en cada país. Hay países donde te detienen y luego investigan si eres culpable o no, y hay otros donde no te detienen hasta que demuestran que eres culpable. Entonces, ¿en qué etapa va a entrar derechos humanos a defender o hacer observaciones o recomendaciones? Hasta que ya está sancionado y dicen, bueno, ya es culpable, entonces no lo defiendo o sí lo defiendo, ¿no? Son derechos humanos y finalmente tienen que defender los abusos, no una detención, sino los abusos que se cometen contra el presunto agresor, ¿no? Si hubo algún maltrato, si hubo una retención ilegal, si hubo muchas cosas que es lo que derechos humanos defiende, ¿no? Ahora hablan de la víctima. Pues, o sea, cierto es que la víctima está defendida porque todo el sistema legal trabaja en pro de las víctimas, ¿no? ¿Qué violación a sus derechos puede haber cometido una autoridad hasta que ella la denuncie y diga, oye, al momento que detuvieron al agresor tal vez a mí me aventaron o me dijeron, no sé. Entonces ya tendrá que actuar tanto en pro como en contra. Sí, claro. Derechos humanos, pero sí es un avance en tema jurídico, creo yo, para nuestro sistema de justicia. Hay que valorarlo, pero pues como dices, sí, tiene sus aristas, tiene sus sí, aristas. como todo. Y hablando de esta parte, del juicio que se llevó a cabo en contra de Jesús, efectivamente esta parte como derechos humanos, Ajá. pues No existió, ¿no? No existió. Y aunque insistimos que se tenían leyes, ¿no? Y que, tenían pues, derecho a tener representación, sí, pero claro, no le no, dieron representación. Entonces, insistimos, plagado de irregularidades, e incluso pues los mismos, las leyes de los judíos no permitían ni el soborno ni la calumnia. Estaba escrito en la ley y ellos fueron quienes lo llevaron a cabo, ¿no? Entonces, en esta parte también volvemos a entrar al mismo tema. No hubo esta defensa y no se dio todo esto. En concreto, vamos a determinar entonces, no hubo una defensa, ¿qué más? No hubo pruebas. No hubo pruebas idóneas, Ajá. todas fueron inventadas, Así es. hubo una doble sanción, Así ¿no? es. Una pena, tal vez hasta el doble juicio que hablábamos, Ajá, el tema sí. religioso y el tema político, normativo, Así como es. lo determinen. Y además quedó demostrado que las masas sí ejercen una fuerza, Una presión una social. presión social para las autoridades. Yo he sido autoridad mucho tiempo
Y cuando llega alguien y dice, es que quiero que lo corran, porque corran, y lo tienes diario en la oficina y dices, ¡ay, ahí viene otra vez! No, pero ¿qué voy a hacer? Pero no hay con qué, no, pero sí me maltrató, corran. Y si eso empieza a crecer y luego se van los medios, Sí. entras tú como autoridad y dices, ¿qué voy a hacer? Porque por más que le expliques las cosas a la gente que no tiene este conocimiento jurídico, ellos no entienden razones más que decir, quiero que lo corran. Y esto pasó en el juicio de Jesucristo. Así es. ¿No? Obedeció realmente la pena de muerte a la presión social Así es. y religiosa. Claro, porque pues no era conveniente, ¿no? Y aquí hablamos de la presión social, volvemos a lo mismo, que no son legítimas, no son competentes, no se encuentran bien informadas y fueron sobornadas. Así es. Entonces esto ya es causa de corrompió todo el proceso desde un principio, ya que fue lo que detonó la detención de Jesús, ¿no? Esa parte del soborno con Judas. Desde ahí empezó, ¿no? Y después ya buscaron pruebas. Así es. Pues en concreto, este es uno de los juicios más importantes para la humanidad. Dejó muchas lecciones, creo yo, para los juristas que a lo largo de estos años en muchos regímenes jurídicos en muchos países se han considerado para hacer las reformas y adecuaciones de ley para que no haya este tipo de abusos o deficiencias en los procedimientos, y que hoy por hoy pues tenemos un marco normativo que rige más un debido proceso, un juicio más apegado a derecho, un juicio que emita sanciones pues apegadas a derecho, que no estén plagadas de irregularidades y que sean lo más posible justas, ¿no? a un infractor o a un delincuente. ¿Algo más que quieran agregar? Pues bueno, yo nada más para agregar, yo creo que hemos avanzado mucho, todavía faltan muchas, hay muchas lagunas todavía en la ley, bastantes, y conforme va pasando el tiempo y nos hemos actualizado, pues bueno, van existiendo más lagunas desafortunadamente, porque como seres humanos, pues bueno, cometemos algunos o hemos cometido algunas situaciones que no están regularizadas y que ahora pues bueno las tenemos que ir regularizando conforme va pasando el tiempo, y yo creo que es un conocimiento que se va modificando, como todo tiene que irse modificando a las necesidades de cada uno de nosotros, ¿no? En ese sentido. Sí, efectivamente, pues yo coincido con la licenciada y con la licenciada Laura, que sí se ha avanzado, que realmente sí hemos mejorado, se han creado códigos, leyes, nos hemos preparado más, pero creo que también esta parte me quedo un poquito con esta parte de sí existe, pero el saberla aplicar sin tener y ejercer un criterio propio, ¿no? O sea, esa parte sí es bien importante, y creo que como jueces, como abogados, pues debemos de prepararnos día a día para precisamente llevar a cabo un buen proceso. Entonces creo que sí hemos avanzado, pero sí nos hace falta un poquito. Pues sí, una taxatividad más específica al momento de valorar, ¿no? Que no esté de por medio un criterio personal, que sea muy tajante la valoración de elementos y que nos acerque más a una verdadera justicia, ¿no? Que es lo que quisiéramos todos. Sí, un criterio personal, y también que no haya de por medio también pues lo que mencionamos, ¿no? El soborno, que desafortunadamente se puede dar mucho en este tipo, en un juicio. Pues sí, o sea, tan así que, insisto, está todo normado. Tenemos la ley antisoborno, hay muchas instituciones, muchas leyes, muchos medios que prevén las cosas, pero que aún así el humano
así como vimos en el juicio a Cristo de estas personas de la religión que se sentían ofendidas, atacadas y que perdían control, hoy por hoy siguen existiendo y son capaces de muchas cosas con tal de lograr el objetivo. Y entre esas está sobornar, hacer, porque pues la humanidad yo creo que tiene que empezar a dar un paso atrás, ¿no? Porque hay muchas leyes, decía la maestra Adriana en otra plática, todo está normal, hay leyes para todo, pero pues tenemos que acatar. Sí. Pues muchas gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación. Qué tema tan interesante. La verdad es que, insisto, es de mucho estudio porque pues es un tema que ha dejado mucho en materia jurídica a nivel mundial. Les agradecemos a todos por vernos. Una disculpa por nuestra falla tecnológica. Gracias por estar aquí. Ya nos veremos en otra mesa de diálogo. Así como nos propusieron este tema, ojalá nos propongan otros. Así es. Y estamos a la orden para platicar con ustedes para cualquier duda y asesoramiento legal. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Por ahí está el botoncito.